También, Juan. Nos vemos. Que esté muy bien. Bueno, bienvenidos a QR. Arrancamos y arrancamos con algo que no está en la agenda que dice el presidente, es nuestra agenda de cada día. Más allá de cada uno de esos temas, amerite una mirada. Y el presidente en realidad sabe que hay otras agendas, porque de hecho algo que el gobierno venía silenciando, no venía respondiendo desde hace bastante tiempo, hoy sintió la necesidad de tener que salir a decir algo. Ya ayer el gobierno lo había hecho, nos referimos al conflicto del Hospital Garrahan, ayer lo había hecho la viceministra de Salud, también el jefe de gabinete Guillermo Francos, pero el presidente también sintió que tenía que salir a reforzar el argumento del gobierno frente a algo que, claro, habla por sí solo, ¿no? El padecer de pibes y pibas de la Argentina, o mejor dicho, de toda la región que van a atenderse al Hospital Garrahan para tratar de salvar su propia vida. Vean lo que dijo el presidente. Sí, y aprovecho para preguntarle, bueno, viendo lo que estuvo pasando en estos últimos días con los médicos del Garrahan, ¿cómo visualiza usted, presidente, que puedan mejorar la situación de lo que serían las áreas más esenciales, ¿no?, para todos nosotros, como los médicos, los maestros y los policías? Lo que sucede es que la situación la han politizado. Nosotros la del con lo que estamos haciendo, claro, lo que nosotros estamos atacando es a aquellos, digamos, o sea, vamos a hacer así. Sí. ¿Estamos de acuerdo que es un tema delicado? Totalmente. Sí, claro. Sí, completamente. Ok. Bien. Todo lo que es esencial, médicos, maestros, policías. Ahora puntualmente, bueno, lo de Garrahan. Bueno, por eso, pero vale para todas las situaciones. ¿Estamos de acuerdo que es una situación delicada? Sí, muy delicada. Bien, ok. Estamos de acuerdo también que los recursos son escasos. Sí. A pesar de que se le ha girado una cantidad récord de recursos y mucho más que el comparativo, que los comparables. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿usted está de acuerdo con que haya ñoquis que le filtre los recursos a gente que no trabaja? Digamos, digamos, empleados administrativos dibujados por el kirchnerismo, y digo que eso es lo que le quitan los recursos al hospital. ¿A usted le parece? Claro. No, claro. Sí, sí, bueno, nos enteramos. Entonces usted va. Claro, supimos que había más administrativos que médicos. Que han generado los psicópatas de los kirchneristas. Es decir, inventan curros en torno a lugares sensibles. Entonces, cuando usted va y desactiva el curro, a usted lo acusan de insensible. Muy interesante, el presidente insista con usar la palabra psicópata o en caracterizar como psicópatas a algunos sectores. Otra advertencia, estamos haciendo un favor desde QR al gobierno, no sigan mezclando los salarios de médicos, docentes y policías, porque la policía se va a dar cuenta y van a entender que el reclamo legítimo, van a tener un problema, digamos, ¿no? Si ustedes efectivamente se lo dicen. Pero volvamos a lo que ayer demostramos, y ahora vamos a volver a explicar. Los datos que presenta el presidente para argumentar el ajuste sobre el Hospital Garrahan son falsos. Son falsos. Y lo demuestra el anuario del Hospital Garrahan del 2024, que ayer trabajamos en detalle, pero volvamos a hacerlo. Fíjense, nuevamente, estamos hablando del tramo asistencial, que no son solamente médicos, son otros profesionales, 3.190 personas, y administrativas son 473. Dentro de la asistencia, de lo que es indispensable, según el presidente, para la atención de chicos y chicas en este hospital pediátrico de referencia, son 3.190 personas, es la gran mayoría de la composición de personal que integra el Hospital Garrahan. La logística, dentro de los cuales están los administrativos, son apenas 473, es decir, que son falsos, están manipulando la información, es maniqueo el planteo. Pero otra vez, batalla cultural, hay que empezar de vuelta, porque si nosotros ponemos por delante en los intereses y en la definición política de para qué sirve el Hospital Garrahan, primero hay que ver cuántos médicos se necesitan, qué dimensión del hospital, cuántos recursos y eventualmente hasta cuántos administrativos, y recién pensar el presupuesto. Y entonces ahí pensar de dónde salen los ingresos, no ir a recortar todo el tiempo, porque quizás se necesitan más administrativos todavía. Ahora, nuevamente, si este problema lo tienen bien identificado, si el problema son los ñoquis, ¿qué es lo que estuvieron haciendo en este tiempo? ¿Tiene que llegar a esta situación? ¿A que haya renuncias masivas? Porque entonces el problema, además, ni siquiera es un problema meramente de organización interna. Están reconociendo que también es un problema salarial. ¿Cómo lo reconocen? Bueno, tenemos mucha elegancia en el programa. Ayer les dijimos, a veces perdemos la etiqueta. Hay situaciones que nos hacen perder la etiqueta. Pero hay ciertos sectores del periodismo que son muy afines al gobierno.
Algunos dicen vocerías paralelas. No nos metamos en eso, muy afines al gobierno. Y en general, cuando pueden entrevistar a funcionarios, incluso al presidente, suelen tirar muy buenos centros. Vean lo que dijo hoy Eduardo Feynman cuando tenía enfrente a algunos residentes y el aviso que les estaba pasando. Y me pone, vamos a anunciar la recomposición al residente del Garraham, que en principio va a equiparar lo que cobra un residente de la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes saben cuánto cobra un residente de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires? ¿Tienen idea o no? Sí. ¿Cuánto cobran? 1.200.000 aproximadamente. 1.200.000, Eduardo. 1.200.000. Okay. Bueno, algo es algo, ¿no? Algo es algo, dice Feynman. Ahora vamos a volver sobre eso. Pero en uno de los espacios periodísticos muy afines al gobierno le ofrecen una información que tendría formato de anuncio, un anuncio que no llegó, que estaba pensado para las 8:30 de la noche y que no llegó, iba a estar a cargo de la viceministra de Salud. Muy interesante, porque entonces resulta que el problema no necesariamente era lo administrativo o la organización interna, tenía que ver con los salarios. Había una urgencia por los salarios, reconocido ahora. Tan tuvo que esperar. Tan tuvo que esperar. ¿Saben cuál es el problema? Para el gobierno. Que entró la piña. Que entró la piña. Hay algunos indicadores para ver esto. Primero porque aparentemente hay una reacción oficial para ir a cumplir con la demanda de salarios, que hasta acá no era un problema para el gobierno. Es más, ayer se había dicho que incluso no era un problema. No era un problema salarial. Pero vean la preocupación de otros sectores, colegas, periodistas, que de alguna u otra manera van legitimando que lo del Garraham es insostenible. Arranquemos con Trebuch. Es una miseria lo que ganan ustedes, la verdad que no se puede, sinceramente no se puede creer, hay un montón de lecturas políticas, hay intereses contrapuestos, que sectores de izquierda, que sectores kirchneristas, que la derecha, que Milei, que Macri. Cualquiera sea la discusión política y partidaria, no puede ser que un médico en Argentina, que le salva vida, los más preciados son nuestros niños, cobren menos de 3 millones de pesos después de la preparación, el amor, la dedicación. No, doctora Galván, no debe haber muchos argentinos como usted con su preparación. No debe haber muchos, no soy especialista, pero no debe haber muchos. Y no puede ser que ganen 3 millones de pesos. Evidentemente, en Argentina desde hace mucho tiempo se están haciendo las cosas mal y en algún momento hay que comenzar a cambiarlas. Es muy interesante, porque aparece la idea de que en realidad esto viene de otro tiempo. Bueno, no, el reclamo es para el gobierno de Milei por el ajuste que generó en el Garraham. Pero además, uno no sabe si están preparando el terreno para una medida salarial, que es la que otro de sus colegas anunció, o si en realidad tiene que ver con que de alguna forma le están avisando al gobierno, che, miren que nosotros, que leemos muy bien la opinión pública o que tenemos ejercicio en la lectura de la opinión pública, nos damos cuenta que esta piña entró. Y no fue solamente Esteban Trebuch. Miren Cristina Pérez. Yo le invitaría al presidente a ir al Garraham. Lo invitaría al presidente a ir al Garraham. Porque la discusión no se agota en una cuestión de ponerle sensatez a los números, que está muy bien. Porque sobre todo si hay una planta administrativa sobredimensionada, y ni hablar si hay gente que cobra por un trabajo que no hace. Eso en cualquier lugar del Estado está mal, en un país como Argentina, donde hemos estado contando en estos días cómo se ha robado sistemáticamente, ¿no? Y hasta en ámbitos, como decíamos recién, que tienen que ver con la salud, donde uno dice, pero che, es la salud, no importa, la convierten en un montaje y afanan. Pero cuando uno va al Garraham... Es muy interesante. Lo que les estamos mostrando, más allá de los nombres propios, es que en lugares o en espacios periodísticos donde al gobierno se lo sigue casi a pie juntillas, le están diciendo, después de mucho tiempo, que no era agenda, o eventualmente que había razones para deslegitimar el reclamo del Garraham, le están diciendo, yo le invitaría al presidente al Garraham. Le está diciendo algo muy fuerte. Le está diciendo, vaya a ver por sus propios ojos antes de seguir negando el problema, porque entró la piña. Y es muy interesante que haya entrado la piña, porque entonces podemos empezar a pensar que algunos conflictos, ¿cuál era nuestra preocupación? Que la sociedad argentina estuviera tan dormida que algunos conflictos muy sensibles, como este,
del Hospital Garrahan no impactara en nuestra piel, como si no pudiéramos resolver nuestra capacidad de asombro sobre temas realmente muy complejos, que muestran muy gráficamente, en una escena muy concreta de una familia de una guardia que no logra que atiendan a su piba y a su piba y su vida está en peligro, bueno, que se equipare, o que por lo menos ahí se vean las razones, primero, dónde recayó el ajuste, o quizá las familias del Garrahan son la casta, y sobre todo la motosierra, qué objetivo tiene. Bueno, cuando uno observa estas cosas, empieza a pensar en otros conflictos. Hay otro conflicto que a mí me parece que también entra muy de lleno a golpear al gobierno, y tiene que ver con las familias que tienen que atender a algún integrante con discapacidad. Y esta lectura no solamente se hace en la calle, sino que también lo hace una organización, una entidad muy importante en este tiempo, porque quizá es de las organizaciones, o por lo menos que dan una respuesta organizada como pocas. Estoy hablando de la Iglesia Católica. Vean el comunicado de la conferencia, de la comisión ejecutiva, de la conferencia episcopal, que es muy gráfica respecto de este tema. Miren el título: las personas con discapacidad no pueden esperar. Ante el desconcierto y desamparo de muchos hermanos y hermanas con discapacidad, los obispos de la Comisión Ejecutiva queremos hacernos cercanos a sus dolores e inquietudes y a las de sus familias. Ahí seguimos leyendo, pero déjenme decirles que más alto en términos de la representación de lo que piensan los obispos no se puede ir. Los obispos de la Argentina se expresan a través de la Conferencia Episcopal, y la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal es lo más alto, es la mayor representación. Nos sorprende constatar el desconocimiento y desinterés hacia la realidad de la discapacidad, la cual debería ser una prioridad ineludible de toda política pública. Llamamos a la reflexión a quienes desde el ámbito del gobierno nacional deben apoyar con los recursos necesarios para que el área de discapacidad pueda cumplir con responsabilidad y eficacia su tarea. El cuidado de las personas con discapacidad no puede ser postergado ni subordinado a otras urgencias. Es un deber ético, una exigencia de justicia y un acto de humanidad. La Conferencia Episcopal está diciendo, no viene de antes, es acá, es ahora, le habla directo al gobierno, lo menciona. Es imposible que el gobierno eluda esto. ¿Se acuerdan García Cuerva, que habló el domingo en el Te Deum, y nosotros les dijimos, el gobierno prefiere contestarle a Darín, pero no dice nada de García Cuerva? ¿Por qué? Porque la respuesta de la Iglesia es otra cosa. Bueno, aquí otra vez. La Conferencia Episcopal, la Iglesia Católica, los obispos de la Argentina se expresan. Pesa, ¿eh? Porque además es la inercia del mensaje del Papa Francisco, que acá está vivo y sigue castigando a los conceptos de ajuste de Javier Milei, del gobierno de Javier Milei. Bueno, vean cosas que están ocurriendo, que me parece son también respuestas muy positivas en este tiempo. Hay reacción. Venimos de una semana de muchas movilizaciones de punta a punta del país por distintos tipos, y el próximo martes, 3 de junio, se cumplen 15 años de Ni Una Menos, de esa movilización de mujeres que ha marcado no solamente a la Argentina, sino que ha sido ejemplo en todo el mundo, réplicas en todo el mundo. Claro, la movilización es el martes, y desde Ni Una Menos dijeron no la vamos a hacer el martes, aunque la fecha sea ese día, la vamos a postergar hacia el miércoles. ¿Por qué? Porque la vamos a juntar con la movilización de jubilados y jubiladas. Ahí está. Unir las luchas es la tarea. Hospital Garrahan, discapacitados, CONICET, jubilados, feminismos contra el ajuste y la crueldad. Miércoles 4 de junio, 4 de la tarde, Plaza de los Dos Congresos. Desde abajo, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, cada miércoles decimos, che, otra vez esta normalidad de miércoles, otra vez esta represión de miércoles. ¿Por qué no ocurre nada si el gobierno ofrece un punto de acumulación para todas las luchas que representan el plan de ajuste del gobierno de Javier Milei? Si la trama es la misma, si las razones son las mismas. Bueno, desde abajo, desde los sectores que se movilizan, empieza a haber esa reacción, empieza a estar esa lectura. Entonces, ¿saben qué? Gran segmento en QR. Elijo creer. Elegimos creer. Elegimos creer que hay buenas noticias. Elegimos creer que hay reacción, elegimos creer que no todo está perdido, que las sociedades reaccionan, que tienen sensibilidad, que se dan cuenta que hay
otros, que hay un otro, que no todo es individualismo. Esto mismo que recién comentamos fue replicado incluso por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en algo que queremos compartir con ustedes antes de cerrar esta apertura. Y tiene que ver con nuestros amigos y amigas de Indisciplinados, que generan estas piezas audiovisuales muy importantes, de mucho impacto, y que recoge la protesta y la demanda de trabajadores y de toda la comunidad del Hospital Garrahan. Con eso arrancamos. Yo siempre quise ser médica, incluso siempre quise ser pediatra. Pasaba con el colectivo por la puerta del Garrahan y yo decía, yo quiero entrar acá. Siempre estamos orgullosos del Garrahan. Podemos decirlo en cualquier lugar del mundo y saben qué significa trabajar en un hospital así. Esta huelga la empezamos los residentes porque nuestro salario bajó. Está por debajo de la línea de pobreza. 70 profesionales que egresan cada año del Hospital Garrahan, que se van a distribuir en el sector privado y en el público. Así que es fundamental no solo para todos los chicos que se atienden en nuestro hospital, sino para el resto del país, que se va a poder atender con nosotros, que nos formamos con alta complejidad y con excelentes profesionales. Lo importante es cuidar a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Es eso solamente. Nosotros todos los días estamos con la muerte también, ¿no? Porque tenemos un pacientito crítico. Entonces eso también a veces te pega a veces también. Es duro. Este es mi nombre, Casu. Me lo hizo una chica que se llama Sofía, de 14 años, de Catamarca, que ella era una chica que jugaba al vóley y de un día para el otro sufrió una especie de parálisis en la mitad del cuerpo que nadie entendía de dónde salía y estuvo 2 meses internada en el Garrahan hasta que le diagnosticamos un tipo de cáncer que es el segundo caso en el mundo que está registrado que se presenta de esa forma. Ella hoy en día está haciendo quimioterapia y está en excelente estado y está recuperando sus actividades habituales. Hace 4 meses a mi sobrina la operaron, se está recuperando, subió de peso y yo estoy feliz, porque lo peor que le puede pasar a cualquiera es que se le enferme un hijo. Y lo mejor que nos puede pasar a nosotros es tener un hospital como el Garrahan que atiende a los hijos de toda la nación. Soy tía bisabuela de Mateo Rivero y acá le salvaron la vida. Soy enfermera profesional jubilada. Acá está la mano hermosa y científica que me da un orgullo. Pero no hay insumos. Los vamos a conseguir aunque tenga que vender mi casa. Muchas gracias. Como ven, esto nos atraviesa a todos. Yo soy Francesca, tengo 11 años. ¿Qué te gustaría hacer cuando sea grande? Podría ser doctora, bombera. ¿Por qué te gusta ser doctora o bombera? Para salvar vidas como mi hermano. Él nació en el Garrahan. Muy buenas noches, Irina Hauser. Buenas. Guido Bambini, querido Mariano Jamelón. Hola. Estamos muy a flor de piel con lo que acabamos de ver. Hay una historia de todas las que compartimos. Gran trabajo en Disciplinados, un abrazo grande. Hay una historia que explica perfectamente el sentido del Hospital Garrahan. Es esa doctora que cuenta que una piba que juega al vóley, que de repente tuvo una parálisis, que estuvo deambulando por una enorme cantidad de lugares de atención y no le encontraban la vuelta a ver qué era lo que tenía. Y en el Garrahan se lo descubrieron. Tenía un tipo de cáncer segundo en el mundo. Mirá lo que te descubren en el Garrahan. Y que por ese tratamiento estaba haciendo el tratamiento de quimioterapia y ahora está en excelente estado. Con esto está jugando el gobierno. Por eso ayer decíamos que este es un gobierno de psicópatas. Porque le echan la culpa a estas personas, a estos protagonistas, a estos héroes y heroínas del Garrahan, de que en realidad, por ser ñoquis o por estar mal administrado, sobre ellos recae el hecho de que no pueda funcionar un instrumento que salva vidas como esta piba que estaba contando esta doctora. Ahí está esa psicopatía y en un montón de otros casos más. Esto del Garrahan es exactamente el mismo modus operandi en un montón de otras situaciones. No es tan difícil verlo y yo estoy convencido que entró la piña. Convencido que el gobierno tuvo que salir a través de sus voceros, primero alertar que acá estaba pasando algo grave,
Yo no sé si porque están anticipando una medida o porque le están avisando de la manera que pueden. Córtenla con esto. Y el gobierno, bueno, sigue insistiendo que le echa la culpa, por un lado le echa la culpa a los ñoquis, pero por otro lado hay una recomposición salarial. ¿Cómo estamos? Son los primeros brotes de reacción que hay en la sociedad. No creo que sea algo todavía, es como una especie de esbozo que notamos, y por supuesto lo celebro y lo acompaño. Estamos hablando de un hospital que atiende 1.600 consultas por día, son 600.000 por año. Estamos hablando de un hospital que hace 2 operaciones, 2 trasplantes por semana. Estamos hablando de un hospital que hace 10.000 cirugías, o sea, 286 cirugías por día. Entonces es inevitable pensar que hay una reacción y que la piña entró, como bien vos decís, pero hay muchas piñas que deberían entrar, no es la única. Yo creo que la sociedad empieza a demostrar que está a la altura de las circunstancias para hacer los reclamos pertinentes. Creo también que la política se tiene que poner a la altura de la sociedad para poder conducir estos reclamos pertinentes. O sea, hay el sector de la sociedad que le están dando un mensaje. Por ¿no? eso, hay esbozos. A mí me reemocionó el afiche del Ni Una Menos. No quiero hablar mucho más porque al pasarlo bueno, puedo llorar. Ahí volvemos. Sí. No, yo también estoy por llorar. Yo me puedo llorar con tiempo. Sí. Todos. Lo importante de ser muchos el 4 de junio, me parece, ¿no? El próximo miércoles como reflexión de que sea algo parecido a la marcha universitaria, que fue una de las piñas que más le entró también en términos de financiamiento de sectores el año pasado al gobierno. También me acuerdo el veto de la fórmula jubilatoria también se vio expresado en una baja en el índice en los índices de confianza del oficialismo. Creo que esto, estaba pensando 2.800 pesos por hora cobran los médicos residentes del Garrahan, el subte acaba de aumentar a una luca, ¿no? Para tener relación de lo que te sale, moverte para ir a trabajar y cuánto cobras por hora. Claro. Ahí voy con Irina, te voy pidiendo, Juli, otra vez el tuit del presidente, donde dice cuál es la agenda que estamos discutiendo, para demostrarle que no, que esta es la agenda que se está discutiendo, no la que él ve en la pequeña porción de la sociedad y se expresa en la red social X. ¿Sí, Iri? Yo me quedé pensando que lo que nos trae esta protesta y la conquista también de esta protesta es como la foto de aquello que ataca a este gobierno, aquello que ataca al presidente, que es a quienes están en el mayor grado de indefensión, ¿no? Que en este caso son los niños y las niñas, y de desprotección. Pero eso pasa a muchos niveles, ¿no? Lo que pasa es que me parece que al ser los niños y las niñas enfermos, es la foto más cruda de esa circunstancia. Pero lo que creo que sí es que es importante que entendamos que esto corre a todo nivel. O sea, que cuando le pegan a los viejos, que van y a las viejas, con todo cariño dicho esto, ¿no? Que se van a manifestar, es lo mismo, ¿no? Cuando le quitan la comida a los comedores comunitarios, con el artilugio de que hay que hacer auditorías y todas esas cuestiones. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces vamos acumulando esta serie de golpes a los indefensos y las indefensas de parte del gobierno, y creo que también esto es lo que quizá está ayudando a muchas personas a entender qué es lo que estamos viviendo. Porque desde hace meses que nosotros nos preguntamos acá en QR también qué es lo que pasa, que no hay reacción, ¿no? Sí, sí. Y bueno, a veces... ¿O por qué el umbral se va corriendo, ¿no? del dolor tiene que ser tan alto para que efectivamente aparezca una reacción? Porque lo que trae el Garrahan es la circunstancia palpable de una guardia vacía, donde puede llegar un pibe muriéndose y que no haya quien lo atienda, ¿no? Y no por un problema administrativo, porque el gobierno no quiso. Claro. Ese es me parece que el Garrahan nos está trayendo esta posibilidad de conciencia, y como vos decías, de que la política entienda por dónde es, porque hay un registro y hay como una especie de temario que no están entendiendo, ¿no? Ni el gobierno ni la oposición, ¿eh? Exacto, por eso hablo de la política en general. El gobierno no quiere, o sea, el gobierno no le interesa. Al gobierno no le interesa, tiene un ensañamiento, tiene
tiene además una política deliberada de psicopatear. Lo que pasa es que esto toca un límite. No quieren ver la foto de un niño muriéndose en una sala de espera, porque sería el extremo de la crueldad y eso les haría mucho daño, ¿no? Perdón la imagen horrenda, pero lo que nos lleva esto es a esa imagen, ¿no? No, déjame una cosita que me dispara lo que está diciendo Irina. Primero, es cierto lo que vos decís, que el gobierno se mete habitualmente con los más vulnerables, entonces por eso yo cuando dicen que este gobierno es audaz, digo no. Audaz es el tipo que rompe barreras, rompe espadas o va a la guerra contra los poderosos, no contra los vulnerables. Sí, o que le hace pagar a los ricos exacto, que le hace pagar a los ricos, que le hace pagar a los ricos los impuestos. Todo. Estos tipos juegan con los poderosos, entonces no son audaces. Son prebendarios, es otra cosa. Y después lo otro que me disparó lo que vos dijiste, es que la oposición tiene que terminar de ser la comentarista de la realidad. Claro. O sea, nosotros los opositores nos decimos, no, esto no lo hagas, esto tampoco, esto no. No, viejo, hay un Congreso Nacional, hay diputados, hay senadores. Está bien, vos no ejerces el Poder Ejecutivo, pero tenés un ámbito en donde podés discutir, en donde podés debatir. Para mí es un debate, ¿no? Pero para mí en el Congreso se están haciendo las cosas muy bien. En el Congreso se están haciendo las cosas muy bien, pero yo no estoy hablando en particular de Unión por la Patria. No estoy hablando en particular de Unión por la Patria. Lo que digo es, las facultades delegadas al gobierno se la dio el Congreso Nacional. El decreto 70. Del 70 lo sostuvo el Congreso Nacional. La ley del RIGI se lo dio el Congreso Nacional. Dejémonos de joder también. No es que el gobierno lleva adelante sin el Congreso, no. Gobierna con el Congreso. Claro, la ley de base la sacó el Congreso Nacional. Yo entiendo que Unión por la Patria es un segmento minoritario, entonces no puede competir y no puede combatir. Pero Unión por la Patria fue gobierno hace 3 años. Y estuvo durante 3 años hablando del posibilismo. Y no sacó una puta ley por el posibilismo. Entonces dejémonos de joder también, porque no miremos solamente la foto de actual, miremos la película completa. Nosotros no tenemos a Milei hoy porque Milei bajó de un plato volador. Milei es producto de lo que nosotros hicimos durante el gobierno. Y digo nosotros porque yo soy parte de un movimiento nacional y popular. Me hago cargo de estar en ese lugar. No hablo desde la objetividad del periodista o del comentarista. Yo me hago cargo, soy parte de un gobierno nacional y popular y lo defiendo. Y quiero que ese gobierno nacional y popular esté a la altura. Volvamos al mensaje de Milei en redes, para que quede claro con qué contrasta eventualmente. Esto es lo que posteaba el presidente hace un momento. Reflexión semanal, si todo el debate público actual gira en torno a mis modos, las peleas en X del Gordo Dani y Dalma Maradona sobre la visión de Dieguito Fernández y las empanadas de sapo de Ricardito, a la luz del quilombo que heredamos, todo esto indica que vamos muy bien. Bueno, no, presidente. Esa puede ser la discusión, como decía Guido, del 16% de la población que anida en X. Pero la agenda es otra, la agenda es la que le está mostrando en la calle. Probablemente por eso haya que intentar que la gente no se movilice. Y entonces eso explica el sentido de los protocolos represivos de los miércoles. Que el mensaje sea ese, por eso es tan importante. Bueno, el próximo miércoles insistimos, y es una buena noticia, el movimiento Ni Una Menos, y en un rato vamos a charlar con Lucy Caballero, ¿no? El movimiento Ni Una Menos decidió pasar un día del 3 de junio al 4, porque el 4 es miércoles y porque entendieron que había que unificar efectivamente los sectores que están en protesta. Un mensaje muy interesante para las dirigencias, de que era por ahí el asunto. Arrancamos QR muy intensamente para viernes, pero así están las cosas con las voces del día. ¿Te puedo decir algo? Sí, claro. Que si puede Milei pagar a los residentes y que no cierren el hospital. De financia a chicos de Neuquén con cáncer y aumenta el presupuesto de la CIDE para espiar a los argentinos. Entonces estamos en un tratamiento, tenemos que pasar este tratamiento y todos los sectores tienen que entender y tener paciencia, y eso es lo que se le pide también a los médicos. Nuestros salarios no dependen del presupuesto del hospital. Deslindar las responsabilidades con argumentos presupuestarios no solo es incorrecto, sino también una forma de evadir el compromiso que tiene el Estado Nacional sobre
nuestra situación salarial. Algunos se adaptarán y otros quebrarán. Digo, es parte de la vida, el capitalismo es eso. Lo que ha sido comentado por el ministro de Regulación son mentiras, viene reduciendo su planta de personal, la venta de tierras del INTA, ya nos han rematado un edificio en Palermo, 40 hectáreas en Salta, y la propuesta es seguir. Con el chip de ajusto por las dudas. Por eso el presidente dice, no va a pasar esto y le va a aplicar el principio de imputación de Mengel. O sea, si no bajan los precios, ya sabemos todos dónde se van a meter los productos, ¿no? A vos no te quedó otra, obviamente, como empleada del Garrahan, de trabajar en otro lugar. No alcanza, pero para ningún empleado público, este lugar de lo que es la feria, la salada, a mí me permite poder amortiguar necesidades. Yo creo que los medios tradicionales van hacia una transformación positiva y donde haya tal vez más competencia, sobrevivirán los mejores y los medios públicos no tienen sentido. Uvas traídas un poco de todos lados de Mendoza. Sí. ¡Epa! Malbec. Vamos a brindar, Martín. Salud. Salud. Tiene que ver qué están pasando los compañeros haciendo el reclamo. Que finalmente la justicia algo avanza. También es cierto que el poder legislativo tiene que hacerlo. Y acá el freno es que no quieren que convoquemos a Karina. ¿Y un mensaje para los del Garrahan, Karina? Estamos trabajando. El Estado tiene que garantizar, lo dice la Constitución, la salud, la educación. Quiero decir algo, se cumple un año del fallecimiento de Nora Cortiñas. Nora Cortiñas presente ahora y siempre. Enseguida vamos a charlar con Cristina Álvarez Rodríguez, jefa asesoras del gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Mañana hay un acto muy importante en La Plata, una suerte de lanzamiento del movimiento Derecho al Futuro. Y quiero decirles que además, mucha atención sobre lo que allí se discuta y la palabra del gobernador. Y el lunes hay una entrevista a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, presidenta nacional del PJ, y me parece que vamos a estar muy entretenidos en términos de ver hacia dónde se mueve el campo nacional y el peronismo en particular en estos días. Enseguida charlamos con Cristina, pero nos vamos a meter en un segmento central del programa. No soltamos tema, no soltamos prenda. Si está Irina Hauser es garantía de eso y tiene que ver con los cuentos de la cripto, que tiene por supuesto nuestra portada, porque hubo novedades, Irina. ¿Cuáles son las más importantes? Hubo muchas. Te cuento una que viene de Estados Unidos, que es que una jueza, la jueza Jennifer Rochon del Distrito Sur de Nueva York, donde fue a parar, ¿se acuerdan que contamos que se habían juntado las demandas civiles en el fuero federal? Bueno, esa jueza ordenó congelar 280 millones de dólares de billeteras que están vinculadas al caso Libra. Esto es a partir de un pedido que le hacen dos estudios de abogados que se están ocupando en Estados Unidos de esta cuestión. Uno es Burwick y otro es un estudio que maneja un ex fiscal de allá de Nueva York que se llama Traynor. Bueno, él, además, Traynor dio a conocer esta noticia, se conoció también el detalle de esta medida cautelar que dicta la jueza. ¿Qué es lo que hace la jueza? Ella ordena inmovilizar cosas que ya se conocen, parte del dinero cripto que ya se conoce. ¿Que está dónde, Iri? Bueno, está en billeteras virtuales. Son billeteras que además llevan el nombre de Libra 1, Libra 2, Libra 3, o sea, están vinculadas directamente a esta maniobra, a esta operación que le hizo perder miles de dólares a muchos inversores, a más de 40.000 según lo que se estima. Parte de ese dinero ya fue congelado por una empresa que se llama Circle, cerca de 60 millones, porque todo lo que sea dólar cripto, esta empresa habitualmente lo congela. Ajá. O sea que parte de la orden ya se cumplió. Hay otro tanto, que es lo que está pedido, que lo que dice la jueza es, ninguno de los implicados en Estados Unidos puede tocar ningún token, ninguna criptomoneda que tenga en sus billeteras o las personas vinculadas a ellos. ¿Esto para qué es? Para que eventualmente, cuando termine el juicio, pueda haber recursos para indemnizar. Y lo dice la jueza, que es que para que haya recursos disponibles en caso de que la demanda prospere. Cuando alguien dicta una medida cautelar en Argentina o en cualquier lugar del mundo es porque presume que los demandantes tienen razón. O sea, intenta mitigar el daño. Exactamente. Entonces, la prevención es esa. ¿Hay alguna duda acerca de si lo que ya se congeló tiene que ver con lo que se pidió desde Argentina también? Porque hay una de las querellas
que litiga ante la jueza Servini, que pidió también el congelamiento. No está claro eso. Sí está claro que tiene que ver evidentemente con lo que se pidió desde Estados Unidos. Esta es una novedad que viene de allá. Los términos de la cautelar son interesantes porque afirman además que hubo una estafa, que esa es la presunción de la jueza. Sí, bueno, notamos que Milei y Karina Milei quedaron afuera de esa demanda, tal como lo habíamos contado, no son mencionados por la jueza, que sí dicen que, bueno, tangencialmente que hubo alguna influencia por la difusión que se hizo de la criptomoneda por parte del presidente, pero no lo dice involucrándolo. ¿Y qué pasa con los teléfonos de Milei, Karina Milei y otros? Entre las medidas que se tomaron acá en la causa que tiene a cargo María Servini junto con el fiscal Eduardo Tayano, y también esto te revela la importancia de que haya querellas, porque son pedidos de las querellas. Tayano le pidió a todas las empresas de telefonía celular que le diga cuáles son las líneas que están o estuvieron a nombre de Javier Milei y de Karina Milei, y del resto de los imputados, que son Mauricio Novelli, el trader amigo de Javier Milei, que le presentó a los empresarios extranjeros, como Hayden Davis, también Terrones Godoy, su socio, estamos viendo parte de esta orden en pantalla, y Sergio Morales, que es el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores. Después, el párrafo siguiente dice que lo que pide es geolocalizar, o sea, pide una medida que sirve para saber a dónde estuvieron los números de celular que dio Hayden Davis cuando se alojó acá en Argentina. Porque él dio números de celular. Para ubicar dónde estaba en cada momento. En todas las ocasiones que estuvo en la Argentina. Estuvo en septiembre, estuvo en octubre, estuvo en noviembre, estuvo en agosto, estuvo en diciembre y estuvo el 30 de enero. El 30 de enero, que fue la última visita donde se sacó la foto con Javier Milei, donde además, según un escrito que habían presentado Novelli y Terrones Godoy, él traía una propuesta para tokenizar la economía argentina y el token Libra, que fue el del escándalo. Vamos a imaginarnos que efectivamente aparece el celular, es decir, el propio Hayden Davis, en esas fechas en particular, con sectores muy allegados al gobierno o con el propio presidente Javier Milei o sus asesores. Bueno, ¿eso qué indicaría o colaboraría para qué hipótesis? Acá el tema es que se haría un entrecruzamiento de llamados para ver si en momentos claves que tienen que ver con el lanzamiento de Libra, con la creación de Libra o con reuniones previas donde puede haber habido negocios o acuerdos, ¿quiénes hablaban entre sí? Bueno, en el Poder Judicial hay opiniones divididas sobre para qué puede servir esta prueba. Hay algunos que la consideran que pueden llegar a ser indicios importantes de la existencia de algún acuerdo y para otros que consideran que no es suficiente, ¿no? Pero si la está pidiendo Tayano es porque él considera que está bien lo que pidió la querella, que puede llegar a servirle para redondear por lo menos una hipótesis. Una de las hipótesis acá es que se pagaron coimas. Que se habrían pagado coimas, ¿no? Bueno, eso es muy difícil con la geolocalización, pero eventualmente es pregunta. De las cosas más importantes a saber es si efectivamente el presidente sencillamente a alguien le dijo, che, mira qué bueno esto, lo voy a difundir con su buena voluntad y cierta ingenuidad por parte de un presidente, o si en realidad se puede demostrar o aparecen indicios de que había ya varias conversaciones y el que el presidente en realidad estaba divulgando impulsando algo que conocía. Esa es una de las cuestiones y la pregunta que siempre traemos, ¿quién le pasó el famoso contrato que él dice ya era público, pero no era público? Eso nadie lo pudo contestar. No, bueno, o nadie quiso. O nadie quiso, claro. No se puede contestar. O no se puede. Se puede contestar. Claro, por eso digo, esa es otra de las cuestiones. Está pendiente también el resultado de un peritaje de los teléfonos de los empresarios. Todavía peritajes sobre celulares de Milei o de Karina no hay, pero... No seas mala, hizo una auditoría a Brey. Cuando le mostró el celular. Sí, es verdad. La auditoría más profunda de la historia. Mariana Brey lo hizo, una auditoría. Después en otra entrevista, si no me equivoco, Adorni o algún funcionario confesó que había un teléfono rojo, ¿no? Hay dos teléfonos. Que había dos teléfonos y que había un teléfono. El de Brey no servía para nada, digamos. Claro. Ese no. Quiero invitar a la conversación a Maximiliano Friedman, es periodista, es colega.
es programador, pero además es alguien que conoce mucho el mundo cripto, de lo que estamos efectivamente hablando. Maximiliano, soy Pablo Caruso con todo el equipo de QR. Saludamos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias, muy amable por este rato. Mi primera pregunta es si después de todo lo que contó Irina, las últimas novedades, vos tuviste una impresión inmediata, casi cuando se conoció el caso, de que esto se trataba de una estafa y que había implicancias absolutamente necesarias por parte de funcionarios como el propio presidente Javier Milei. Quiero preguntarte si con todo el recorrido de ese tiempo hasta ahora, vos seguís sosteniendo la misma mirada, la misma hipótesis. Sí, básicamente no ha cambiado mucho, un poco lo que venían diciendo antes. Creo que uno de los puntos claves acá es de dónde salió la dirección de la página web y la dirección del contrato. Creo que eso resolvería todo muy rápido, bien. Pero hasta ahora creo que, o sea, sin el tuit del presidente, nada de esto hubiera pasado. Sí. Era parte necesaria. Después, las responsabilidades penales o no es lo que se requiere de la investigación, ¿no? Claro. Si era ingenuidad, qué pasó, digamos, no lo sé, o no lo sabemos, son todas especulaciones que tenemos. Lo que ha habido luego de eso, en realidad fueron, digamos, diciéndolo mal y pronto, mentiras. O sea, lo que obtuvimos de parte de respuesta, en lugar de decir, bueno, no sé, nos equivocamos, fue un error, estuvo mal, pasó esto y listo, y seguimos adelante, fue como tratar de cambiar el eje, no contestar. Entonces, bueno, por ahora siguen las mismas dudas. Claro. No se ha generado nada nuevo. Ahora, aún así, Maximiliano, porque en lo dicho y lo no dicho también hay cosas muy, muy importantes, de todo lo que ha ocurrido en el marco de las investigaciones formales, de los decires públicos, de las exposiciones del jefe de gabinete, ¿qué es lo más relevante que te parece hasta ahora que ha ocurrido? A ver, lo más relevante es, de nuevo, creo que sigue siendo el punto clave, es la dirección del contrato, de dónde salió y la página web. Bien. Que dicen que es público y no es público, bien. Y después, lo demás, lo que ha pasado es que Hayden Davis ha cambiado mucho el discurso, evidentemente al incorporar abogados que le han dicho que evidentemente que cambie lo que estaba haciendo. Los primeros días de Hayden Davis, que lo vimos entrevistado, decía cosas cada vez peor para él, incluso parecía, ¿no? Los $100 millones que eran de Argentina, después involucró personas y después se cayó. Entonces ahí hubo, por supuesto, un cambio. Y después, básicamente, pensemos que los fondos de Libra quedaron quietos ahí, si bien recién ahora se congelaron formalmente, algunos de ellos al menos. Los fondos han quedado quietos, entiendo que también fue una estrategia de defensa, más allá de que Hayden Davis tiene otros fondos de otras meme coins y cosas donde sí estuvo haciendo plata y moviendo plata, pero las billeteras asociadas a Libra como que las había dejado bastante quietas, ¿bien? Así que no habíamos tenido mucho movimiento por ahí. Y respecto a otra novedad que hemos tenido, la verdad que hemos tenido poco, se ha avanzado poco en novedades. Bien, lo que ha pasado es la evolución natural de la cosa, que bueno, los juicios van avanzando, más testigos van apareciendo, pero yo no he visto algo que haya virado mucho la situación desde el primer día. Irina. Hola, Maxi, Irina Hauser te saluda. Hola. Bueno, yo leí tu declaración de esta semana ante la Fiscalía de Taiano y vos recapitulás qué es lo que te hizo pensar de entrada que acá había algo que no estaba bien, ¿no? O que podía llegar a ser una estafa. ¿Nos podés explicar, recapitulando un poco eso, qué es lo que... Sí, claro. Mira, cuando yo vi el tweet, o sea, yo lo vi unos minutos después, estaba de viaje, 30 minutos después de que lo publicó, o sea, no lo vi inmediatamente. Y lo primero que vi es, bueno, finalmente salió la cripto de Milei, porque había salido la de Trump unas semanas antes, con lo cual uno decía, por afinidad, a lo mejor iba a salir algo de Milei, ¿no? Entonces, esa fue la primera impresión. No lo vi como algo raro, digamos, bueno, era lo que venía, iba a salir. Ahora, después me puse a ver la página web, bien, que Viva la Libertad Project, que sigue ahí, online, la podemos ir a ver ahora y está ahí, quietita, no se ha cambiado. Y uno empezaba a sospechar, porque ya no era una meme coin, como era la de Trump, que básicamente significa que es para jugar, que es lúdico, que no es una inversión, sino que hablaba de que esto es para invertir en pymes, en Argentina, para el crecimiento del desarrollo de Argentina, y no había lo que se conoce como un white paper, una explicación de, bueno, cómo se va a repartir
esa plata entre las pymes que llenaban un formulario. No había ninguna información. Eso ya daba cuenta de algo raro. La web, además, desde el punto de vista técnico, era un poco amateur. Si bien eso, el ojo para detectar esas cosas no lo tiene todo el mundo, pero no se veía muy profesional, no tenía términos y condiciones, nunca decía que era una meme coin. Por ejemplo, comparándola con la de Trump tenía claramente un mensaje que decía: esto no asegura rendimientos, esto es para jugar, si lo compras no podés pedir nada a cambio, bien, un montón de cosas que esto era totalmente contrario. Y después empecé a mirar análisis que ya empezaban a hacer algunos medios relacionados con el mundo cripto. Entonces ya había aparecido un primer análisis que yo vi, que fue el primero que vi, que lo puse y lo adjunté a mi primer tweet de una cuenta llamada Bubble Maps, y le estaba diciendo: ojo con esto, porque la mayor cantidad de criptomonedas no fue liberada al público, sino que está en una o dos billeteras y no parece serio. Esto es típico de un fraude financiero. Entonces, digamos, inicialmente había como primero, incluso la propia red tuitera libertaria, digamos, oficialista al gobierno, inicialmente el primer paso fue estar contento, qué bueno el Jabo, sacó su criptomoneda. Y algunos replicando, ¿no? Y Incluso después, funcionarios. Claro, y después empezó un tema de: che, esto no parece real, esto no parece serio. Y ahí muchos empezaron a decir: ojo que le hackearon la cuenta a Milei. Claro. Lo decían los propios afines al gobierno. Si bien después Milei acusó a la oposición de decir eso no es mentira, eso los propios afines decían: ojo, porque parece que le hackearon la cuenta. Queriendo proteger al presidente, claro. Claro. Y ahí entonces empezaron el tema de: bueno, si lo hackearon o no lo hackearon. La diputada Lemoyne salió a decir que no lo hackearon, confirmó ella que no lo habían hackeado, hasta que salió Bloomberg a decir: hablamos con Milei, y Milei nos confirmó que eso lo tuiteó él. ¿Bien? Claro. Entonces, y ahí, bueno, y a partir de ahí un montón de gente de Argentina y también del exterior empezó a analizar la criptomoneda más a fondo, y ahí empezaron las alertas. Ahora, Maxi, tengo una pregunta muy concreta. Sí, como decía Irina, una de las grandes preguntas es de dónde, si el presidente dice: no, era de acceso público esa dirección de la página de internet donde adquirir la moneda. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Es decir, ¿dónde uno encuentra públicamente? ¿Dónde se la pudo haber encontrado el presidente como para tan pocos minutos después del lanzamiento haberla posteado? No termino de entender ese mundo, digamos. Claro, a ver, hay una palabra público técnica, ¿bien? Desde el lado técnico era público, sí, si vos lograbas tipear esos numeritos, llegabas, ¿bien? Sí. O si vos lograbas escribir vivalalibertadproject.com, entrabas. Pero tenías que saber que eso existía. Claro, estaba publicada, pero claro, tenías que saber que eso existe, no estaba listada en ningún lado, sí, y nadie la había mencionado en público. Claro. Entonces, por eso, cuando uno dice no era pública, uno está queriendo decir: nadie la había, todos la conocimos por Milei. O sea, y de hecho la búsqueda que hicimos todos en ese momento, y la podemos seguir haciendo ahora, tanto en redes sociales, como en redes como Discord, como en páginas web, en Google, en foros, nadie mencionó ni el nombre del proyecto, ni el nombre de la moneda, ni la dirección del contrato antes que Javier Milei. Claro, por eso se vuelve tan importante saber de dónde él accedió, y eso es lo que no contestó Francos en su declaración. Irene, vas a hacer una pregunta. Exacto. Sí, yo te quería preguntar, vos desde bastante tiempo antes, cuando se hizo el famoso Tech Forum, venías advirtiendo que había gente trabajando en estos negocios acá en la Argentina que no tenía la mejor de las reputaciones, o no tenía... directamente alguna. Alguna, no sé. ¿Quién fue el funcionario que te llamó y qué te preguntó y en qué momento fue esto respecto de esta cuestión? Bien, el evento Tech Forum ocurrió en octubre del año pasado, y yo en septiembre, cuando apenas se anunció, ya empecé a tuitear diciendo que me hacía ruido nada más. ¿Por qué? Porque ellos ya decían que iba a estar el presidente, y tenía cierto auspicio con el logo oficial de la página web, sin tener todavía sponsor, sin tener historial de nada, un evento nuevo que salía, y los dos organizadores tenían historial de mucha gente en público denunciando que habían participado de fraudes financieros o habían promovido fraudes financieros. Claro, un segundo antes, público, vos estabas viendo que había un evento, que iba el presidente, y dijiste: bueno, a ver quiénes están, cuáles son las personalidades que va a legitimar el presidente con su presencia, y ahí empezaste a averiguar quiénes eran estas personas. Claro, exacto, y hablé con mucha gente de la comunidad cripto, y la respuesta era: los pocos que había que fueron sumándose
lo que me decían así con esta palabra son todos proyectos falopa, ¿bien? Que básicamente significa de poca reputación, que no los conoce nadie. Está bastante claro, ¿no? Hay mucho. Lo que significa falopa. En el mundo, por ahí para el mundo cripto no es claro, pero para nosotros sí. Para el barrio sí. Claro, entonces, nada, yo seguí tuiteando eso y después tuiteé un video que salió en el canal TN, donde ellos presentaban el proyecto y otra vez decían, va a estar el presidente, va a estar el presidente. Y bueno, yo seguí hablando de eso hasta el día anterior al evento, donde dije, mañana va a ocurrir algo extraño. Un evento a puertas cerradas, porque era puertas cerradas, que nadie estaba enterado, donde ya un día antes ya se habían sumado empresas más serias, como Microsoft, como Google, como Oracle, al menos en los papeles, porque después todos se desentendieron, pero en la página web al menos figuraban, obviamente porque querían pegarse a la participación del presidente. O sea, el presidente legitimó un poco el evento, que era un poco lo que yo venía diciendo inicialmente. Che, hay un montón de eventos cripto y de tecnología en Argentina que tienen un historial de décadas de reputación, donde participan las empresas argentinas, y va a este que salió de la nada, todo con gente de afuera, que nadie sabe quiénes son. Bien, era como un humor raro. Y ante ese tuit se viralizó, ese día, el día anterior al evento, y aparentemente lo habría leído Milei, según lo que me dijo el funcionario, que es Demian Reidel, que me llamó. Entonces ya lo dije en la declaratoria, así que bueno, ya público. Me llamó muy buenos términos, diciéndome, mira, como que Javier había visto el tuit y quería interiorizarse de qué estaba hablando yo con detalle. La conversación fue cortita, o sea, le dije muy rápido esto y le dije, si querés te preparo un par de links públicos para que veas de lo que estoy hablando. Y le junté un par de links de Terrones Godoy y de Novelli, o sea, que es personas de la comunidad cripto comentando cosas que ellos hicieron, algunas páginas web, algunos informes de YouTube, donde hay gente que estudia estafas online y estafas cripto y hablaban de ellos. Entonces, bueno, le junté toda la información pública y se la mandé. A Demian Reidel, recordemos, ¿no? Un funcionario muy importante. A Demian Reidel. Sí. Que me dijo que hablaba en nombre del presidente, o sea, me llamaba en nombre del presidente para averiguar un poco más, me agradeció y eso fue todo, digamos, ahí terminó mi conversación. Es decir, el gobierno tenía la información de alguien conocedor que le estaba dando y acreditadamente que se estaba yendo a juntar con gente falopa, básicamente. Sí, con la que después hicieron, bueno, todo el arreglo de Libra. Bien. Maxi, ¿vos qué responsabilidad le atribuís a Javier Milei en lo que pasó? ¿La estafa o como la llames? A ver, yo no puedo hablar del lado penal, porque no es mi tema, bien. Sí. Del lado penal yo no puedo hablar. Lo que sí sé es que era una participación necesaria en el proceso, bien. Porque sin ese tuit no pasaba nada, bien. Nadie se enteraba que existía, y si alguien se enteraba que existía, nadie le daba la importancia, porque acá la importancia se la dio Javier Milei hablando de que esto era para Argentina, bien, y toda la buena vibra que daba el proyecto desde la palabra, ¿no? Entonces, sin ese tuit, nada de esto hubiera pasado. Claro. Con lo cual, es lo que desenlaza todo, que comienza todo con eso, bien. Después, yo no puedo saber qué pasó ahí atrás, bien. No creo en la historia de que lo sacó público porque no dan los tiempos tampoco. Son unos minutos, fue creado unos minutos antes. La página web creada ese mismo día. Entonces, ¿a dónde lo vio públicamente? Claro. Si nadie más lo vio, solo él lo vio, entonces no era público. Lo vio en algún privado. Alguien se lo mandó. Yo no lo sé. Bien. Es toda especulación. Pero, o sea, una responsabilidad clara hay. Incluso te diría, de vuelta, sin ser abogado, sin estar en el tema, aún si no hubiera terminado en un fraude financiero, había una responsabilidad como presidente de difundir cosas privadas que todavía él no era partícipe, como que alguna responsabilidad hay, no sé cuál es, ¿bien? Y bueno, por supuesto que Hayden Davis y los que lo presentaron, que asesores, que no asesores, que van, que vienen, parecen tener más responsabilidad en la acción, ¿no? de la organización de todo. Bien. Pero ellos contaban con el tuit de Javier Milei. Maximiliano, muchísimas gracias por este rato. Nos ayuda mucho a comprender, ¿no? Una cosa bastante técnica, bastante de nicho, pero nos ayuda a entender. Estamos hablando de responsabilidades muy importantes para la consecución de lo que presuntamente es una estafa. Un gran abrazo. Igualmente, hasta luego. Solo para cerrar el tema, uno sigue preguntándose si la estafa es tan grande y hay tanta gente reclamando por haber sido dañada, ¿por qué el presidente no hace una denuncia? ¿Por qué el gobierno no hace una denuncia formal? Che, mirá, la verdad es que fuimos con toda honestidad intelectual, pero nos engañaron. Entonces queremos también
por ese daño generado a la propia investidura presidencial, generar ser parte de la denuncia. Un psicólogo te diría, ¿y vos qué pensás? ¿Y vos qué pensás? No, además yo no quiero ni imaginarme si esto hubiera ocurrido con algún miembro de un gobierno nacional y popular. Pero... No. Bueno, está así, está ya esposado en rejas. Estas y otras cosas, digamos. No quiero ni pensar. Bueno, en algún momento me van a contar el chiste para que lo sepamos todos, pero eso será seguramente durante la tanda. Vamos a cambiar de tema. Les dijimos, mañana hay un evento político muy importante en La Plata, en el camping de UPCN, el gremio UPCN. Se va a estrenar el sello Movimiento Derecho al Futuro, que encabeza el gobernador Axel Kicillof, por supuesto el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y va a ser un evento importante en el marco electoral. Está Cristina Álvarez Rodríguez para charlar con nosotros, ella es jefa de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, fue diputada nacional, mucha experiencia, mucha trayectoria política, tiene historia política. Cristina, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias Buenos por estar días. y esperarnos unos momentos. Muchas gracias. Más allá de lo que suponemos, ¿qué importancia se le asigna al evento de mañana? Bueno, centralmente el movimiento Derecho al Futuro es un movimiento amplio, plural, diverso, que invita a todas y a todas a sumarse a esta esperanza que en la provincia de Buenos Aires es Axel, ¿no? Y mañana tenemos un encuentro multitudinario, vienen de los 135 distritos, vienen las centrales sindicales, las 2 CTA, la CGT, todos los movimientos sociales, 45 intendentes, y ya tenemos más de 8.500 inscriptos en todas las mesas que va a haber de discusión. Son 10, dentro del plenario, son 10 mesas donde se van a ir articulando las propuestas, hablando de la gestión de gobierno también, y bueno, con muchas ganas de ir a escucharlo a Axel. Está claro que hay es muy interesante, me quedé con esto, con lo de las mesas de discusión, no es habitual. De curioso quiero preguntarte, ¿eso después se sistematiza? ¿Va a ser parte de algún programa? Sí. ¿Qué pasa con eso? Bueno, en primer lugar hay 3 oradores que inician las preguntas y la discusión, y después de ahí son más de 15 personas que ya están anotadas, que se anotaron, que plantearon lo que iban a comentar. Generalmente es muy amplio, hay promotores de las infancias, jubilados, empresarios pymes, universitarios, mujeres emprendedoras, cooperativistas, gente especialista en energía, en hidráulica, en saneamiento. Bueno, es realmente en ciencia y tecnología, hay mesas muy diversas. Buenos Aires es la principal provincia productiva del país, mal que le pese a Bullrich, que lanza siempre insultos y agresiones contra la provincia, pero bueno, y se va a dar ese debate muy rico, luego se va a sistematizar, la sistematización no va a ser en ese mismo día, porque claro, no hay tiempo para hacerla, el aporte es muy grande y permanente, y lo que sí va a haber ese día es que vamos a levantar toda esa información, la vamos a procesar, y después se devuelven documentos que se siguen debatiendo. Nosotros tenemos en nuestras páginas ya documentos que son de debate, de cómo se integró esta fuerza a este espacio. Cristina, ¿qué se espera del discurso de Axel en medio de, por supuesto, discusiones internas que están a toda vista? Y uno además entiende que esto es parte de la construcción del liderazgo de Axel Kicillof. Entonces, ¿qué se espera de ese discurso, de esa palabra, en este contexto y en ese desafío? Bueno, lo primero que siempre tenemos con la palabra de Axel es que desde el primer día es un opositor a Milei, así que seguramente, yo no sé lo que va a decir mañana porque no estoy leyendo su discurso, pero seguramente se va a manifestar como siempre, como el principal opositor en la provincia de Buenos Aires a Milei. Luego también, indudablemente, siempre va a lanzar cuestiones que tienen que ver con la administración del Estado. Hoy Buenos Aires tiene una agresión permanente por parte del Estado Nacional, una agresión que le quitó fondos específicos, que están hoy en la Corte Suprema, los hemos llevado, Irina, a la Corte, sin mucho resultado, quiero decirlo, pero que sí se hizo la denuncia, el Fondo de Seguridad, el Fondo de Transporte, el Fondo Previsional y el Fondo Educativo, más la paralización de 1000 obras públicas estratégicas, como la Ruta 3, donde hace muy poco tiempo vimos un accidente entre un colectivo y un camión, o obras hidráulicas muy importantes, o más de 24.000 viviendas paradas, algunas al 95%, como las que vemos en Berazategui, ahí al borde de la autopista. Así que bueno, creo que también va a hablar de esto,
Y por supuesto que va a hablar de este deseo que todos tenemos y esta esperanza que tenemos puesta en él, en que hay alternativa. Y que esa alternativa en la provincia de Buenos Aires la estamos construyendo, contarle a nuestros vecinos que hay que ir a votar, porque tienen que elegir entre un Estado presente, un Estado innovador, un Estado cercano, que tiene que mejorar muchísimas cosas, pero que está en marcha, o este Estado de Milei que viene con la motosierra a querer destruirlo todo, no solo los derechos, sino las esencias de lo que es la ciudadanía bonaerense, que es un pueblo de trabajo, de producción y en paz. Cristina, pregunta delicada, pero realmente muy, muy importante. Después de las experiencias electorales que se han visto en todo el país, ¿la estrategia del desdoblamiento sigue teniendo la misma, para ustedes, sigue teniendo la misma importancia? ¿Sigue siendo una buena decisión? ¿O hay por lo menos alguna duda? Bueno, nosotros creemos que el desdoblamiento, en la experiencia que se vio en otras provincias, ganaron los oficialismos. En realidad, el desdoblamiento en la ciudad de Buenos Aires, con una dispersión y una atomización del voto, tuvo un resultado igual bueno electoralmente para el espacio del peronismo, pero insuficiente. No para el oficialismo. No para el oficialismo. Ese fue un problema que indudablemente tuvo el gobierno de Macri, pero para el peronismo, para Santoro, la verdad que fue un resultado importante. No alcanzó porque nosotros en el peronismo bonaerense son de los que queremos ganar la elección, ¿no? Y claramente hemos demostrado eso con Axel en la última elección. Se perdió el gobierno nacional, pero nosotros hemos ganado las 3 elecciones y la distancia al que seguía eran de 20 puntos. Esta es una elección legislativa, es mucho más compleja. En la provincia de Buenos Aires nosotros hemos tenido otras elecciones legislativas con resultados malos, que después no lo tenemos en la ejecutiva, pero en la intermedia es más complicado. Pero creo que este es el momento de dar... Creo que 2005 es el último triunfo, ¿no? Sí, si no me equivoco. Cristina contra Chiche Duhalde. Ese fue el último y creo yo que tenemos que en esta poner muy en claro los dos modelos que están confrontando y decirle a cada uno de los vecinos de nuestros barrios que hay alternativa. Entonces, ¿se va a nacionalizar la legislativa? Mira, la legislativa es para discutir los temas provinciales. Ese fue el espíritu político del desdoblamiento. Después hay otro tema con el desdoblamiento, es que era imposible realizarlo porque Milei rompió el sistema electoral con la boleta única. Entonces, con esto significa que en cada mesa iba a tener que haber 2 urnas. No hay posibilidad de la cantidad de escuelas que se necesitaban, ni para ampliar la cantidad de urnas ni de salas de elección. Entonces, porque a veces comparan, dicen, bueno, y Santiago del Estero puede, y Buenos Aires, ¿por qué no lo hace? Bueno, es que Santiago del Estero tiene una población similar a Lomas de Zamora. Nosotros tenemos 14 millones de electores y es muy compleja una elección con 2 sistemas distintos y iba a hacer que de las mesas quedara la mitad de la población sin votar. Y después, ¿a quién le iban a decir que había fracasado la elección? Al gobernador de la provincia. Porque también debo decirte que es a quien la gente le reclama. A Axel le piden lo que no le piden a otros. Cuando nosotros inauguramos una escuela primaria como ayer en Avellaneda, las compañeras paradas al lado decían, ahí, todos estaban los vecinos sentados, qué bueno Axel, qué linda escuela, Ferraresi, qué bien, pero queremos el jardín de infantes ahora, queremos el secundario, queremos que amplíen la universidad la sala. Bueno, de esto se trata, gobernar Buenos Aires, que es muy complejo, el gobernador requiere oficialismo que lo acompañe, requiere que todos los legisladores, los intendentes, hagamos peronismo en la calle y banquemos esta parada que es muy dura de tener a Buenos Aires de pie. Mariano. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Está muy claro el rol de Axel Kicillof en este momento en el escenario político argentino. Está muy claro también la problemática de la provincia de Buenos Aires en este tema de la orfandad de recursos o cómo se está tratando de mover en Aguas Turbias. Pero mientras tanto, como dice Carlos Herrera, las blancas mueven, ¿no? Y las blancas acaban de mover, Milei acaba de cerrar, el Libertad Avanza acaba de cerrar un acuerdo con el PRO, la provincia de Buenos Aires, van a ir juntos a la elección y creo que el mundo peronista, como vos lo referiste recién, está tratando de saber cuál es la movida de las negras, porque las negras les toca mover ahora y cuando las negras mueven tenemos ahí un problemita, ¿no? Por lo menos por ahora. Bueno, nosotros estamos moviendo mañana y creo que nosotros somos promotores de la unidad. La unidad es muy importante, pero también una unidad programática, una unidad que acompañe a Axel y lo banque en todas las paradas,
una unidad que sea capaz de generar esa alternativa propositiva y que sea amplia en términos de que sea unidad con los universitarios, con los empresarios pymes, con las cooperativas, con todos los sectores de la sociedad que tienen que expresarse y protagonizar esta elección. Ese va a ser nuestro objetivo y estamos absolutamente disponibles a construir la mejor unidad posible. No estamos en contra de la unidad. Lo que pasa es que venimos de una experiencia donde hicimos una unidad muy necesaria, muy rápida, pero que después no la pudimos consolidar en el gobierno. Fue un desastre. Estoy completamente de acuerdo. Entonces hay que aprender de eso. No se puede pegar algunas cuestiones con no es sacarse una foto. Por eso. Pero yo estoy viendo fotos ahí. En la pantalla. ¿Cómo está la producción, Estoy viendo fotos. Estoy viendo cómo van corriendo las fotos. Van corriendo las fotos. Básicamente esa resume bastante bien. Claro, y la pregunta que yo me hago a partir de lo que vos decís es, ¿hay tantas diferencias programáticas? Bueno, yo creo que hay que discutirlas y esa discusión se tiene que dar en un ámbito que hay que generar y que estamos todas las partes con vocación. Bien. Me parece que a veces hay distintas instancias y creo que hoy la distancia de consolidar este espacio que es el Movimiento de Derecho al Futuro, que es un espacio que lo lidera Axel, que conduce la provincia de Buenos Aires y que es opositor a Milei, es un espacio que da mucha esperanza y por eso la concurrencia que va a haber mañana, a mí me emociona cuando hoy llamaban compañeros de distintos lugares, vienen mañana desde Saliqueló, de Villegas, y bueno, y lo hacen con todo el entusiasmo de saber que la voz que traigan va a ser imprescindible y escuchada. El liderazgo de Axel respecto de lo que representa no solamente para lo que resta del mandato en la provincia de Buenos Aires, sino en la expectativa, por supuesto, es un candidato presidenciable y hasta yo diría casi cantado, digamos, ¿no? del Movimiento Nacional Popular. ¿Ese liderazgo necesariamente se construye en confrontación con Cristina? No, nosotros no consideramos confrontar con otro para construir. A ver, hace ya 5 años que Axel gobierna una provincia y que lo hace de una determinada manera. El Estado provincial, el Estado presente que Axel promueve, es un Estado también innovador y un Estado muy austero, que aún en esta época puede seguir dando paritarias a la alza, con toda la dificultad, insuficientes, querríamos más, como cuando teníamos más recursos, pero me parece que esa es la cara del liderazgo de Axel. No es un liderazgo, y bien en clave bonaerense te lo digo, porque nuestro desafío está en la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos por delante 2 años más de mandato. Claro. Y por otro lado creemos que Cristina es una figura muy importante para todos nosotros también. Y es una figura 2 veces presidenta, hoy preside el Partido Justicialista a nivel nacional. Así que no es en contraposición uno a otro, no es Boca River, no. No, la discusión está, por eso pregunto. La discusión existe y es sana. La discusión, si el liderazgo de Axel necesariamente implica esa confrontación, o resolver esa confrontación. No, para mí que el liderazgo de él se construye por su acción. Yo cada vez que lo veo inaugurar un centro de salud, que ya llevamos 187, 260 nuevas escuelas, o entregar patrulleros, o lo que sea, yo ahí digo, mira, ahí está el acto mayor de oposición a Milei. Se construye con su acción, estamos de acuerdo, pero hay silencios que hacen un ruido tremendo, como por ejemplo cuando asumió Cristina el PJ, la presencia del PJ. Hay silencios de Axel a veces que son atronadores. Bueno, la verdad que silencios y palabras grandilocuentes hay en todas partes. Acá son muchos los malos silencios que las palabras grandilocuentes. La verdad que nosotros, con respecto al PJ Nacional, bueno, les cuento, yo era vicepresidenta del PJ Nacional, Axel también. Nosotros renunciamos, Cristina nombró un nuevo Consejo Nacional y nos parece bien. Claramente no somos parte de ese Consejo Nacional, pero por supuesto que es nuestro movimiento y es nuestro partido político que honramos con la gestión, y la mejor manera de honrarla a Cristina es hacer lo que estamos haciendo, trabajar y trabajar para ganarle a Milei. Hoy hablé con Lucas Gui, intendente de Morón, que es parte del Movimiento Derecho al Futuro, y le preguntaba por el tema, vuelvo al desdoblamiento, y él decía, yo quiero estar muy orgulloso de salir a confrontar en una elección legislativa local, salir a mostrar todo lo que hacemos desde el municipio en contraste con lo que significa la gestión de Milei. Y yo le preguntaba, bueno, vos vas a intentar hacer eso. Ahora tenés un aparato mediático que te va a tratar nacionalizar la elección y que te va a hablar de salud, que te va a hablar de educación y te va a hablar de seguridad, en términos en que en la provincia de Buenos Aires es muy difícil
que alguien diga, listo, acá está el trabajo resuelto, porque hay cosas que son muy estructurales, digamos, ¿no? Eso es lo que a mí a veces me cuesta ver qué dinámica se va a dar en la propia campaña respecto a estas elecciones del 7 de septiembre. Está claro que en la provincia avanzamos en muchas cosas, pero nos falta muchísimo todavía y que los recursos son insuficientes. La provincia de Buenos Aires aporta el 40% al Producto Bruto Interno, recibe menos del 20%. Entonces, claramente, si uno ve, la provincia de Buenos Aires es la provincia que menos empleados públicos tiene por habitante. Es la que tiene el sistema educativo más grande de América Latina, 5.200.000 chicos. Estamos con San Pablo ahí. Sí. Bueno, la realidad es que vamos a debatir lo local. Lucas te lo decía bien, yo quiero debatir lo local. Yo quiero debatir seguridad en Morón. Y vos decís, pero un solo caso que pasa pareciera que es el escenario central y así lo sentimos cuando nos pasa un hecho. Que pelear. Por supuesto, pero queremos hacerlo, porque estamos convencidos de lo que hicimos. Y al mismo tiempo que discutís eso local, también discutís lo nacional. Porque lo que hace Milei con la provincia de Buenos Aires es criminal, con las 24 provincias es criminal, porque no hablemos de Tierra del Fuego lo que hace, claro, ¿no? Pero con la provincia de Buenos Aires es criminal. Y sobre todo el de financiamiento. Nosotros podemos cubrir un montón de cosas, ir reparando lo que él abandona. Abandona las obras en las universidades nacionales, cubrimos. Abandona los pacientes oncológicos, cubrimos. Abandona los medicamentos de los jubilados, hacemos el plan de medicamentos. Pero claramente no podemos cubrirlo todo. Cuando pasa lo del Garraham, nosotros tenemos un hospital que es modelo, el Sor María Ludovica de la Plata, que es el primo hermano del Garraham a la hora de atender emergencias, y vienen de todas las provincias también y de la nuestra. Cuando uno ve y dice, bueno, si se cae el Garraham no lo podemos cubrir. Claro. Entonces, bueno, vamos a estar discutiéndolo todo. Sí, tampoco puedes cubrir la obra pública. ¿Cómo cubrir la ruta? ¿Cómo por cubrir? Supuesto, no hay, y la obra no hay pública manera, te mata. No hay manera. Eso son de la obra financiamientos pública que te matan. mata y la obra pública deja desempleado a más de 70.000 personas hoy en la provincia de Buenos Aires. No, pues el gran desafío va a ser que el vecino o vecina de cualquiera de los municipios identifique que ese daño se lo genera el gobierno nacional y no le vaya a reclamar al primer mostrador que tiene, que es la Intendencia. Siempre reclama todo en la Intendencia, pero la Intendencia hoy, y cada militante en su barrio hoy, va a tener que dar esa discusión. Por eso yo digo que esta elección es una elección de los dirigentes, pero es una elección de la gente en la calle. Y hay que generar los ámbitos para que la gente se exprese, para que proteste, para que si está enojada sea escuchada, pero para que pueda salir a decirle también a sus vecinos que hay alternativa, que hay otras posibilidades y que esto que estamos viviendo es destructivo en todos los órdenes. Tengo una duda enorme respecto de cómo se va a medir el resultado. El lunes siempre hay una pelea por el sentido de cada resultado, digamos, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser acá? ¿Es por cantidad de votos en general en la provincia? ¿Es quién gana los distritos más importantes? No, generalmente se mide por la cantidad de votos de toda la provincia, total. Generalmente se mide así. Por supuesto que después vamos a estar contabilizando hasta el último Consejo Deliberante de los 135 distritos, del más pequeño Tordillo, pero hasta todos. O sea, la idea es que no entren la motosierra a la provincia de Buenos Aires, que no entren a los consejos deliberantes. Y este es el debate que tenemos que dar. Muy bien, Cristina, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos, tenemos el diccionario del presidente Javier Milei, Mariano Hamilton, una sección ya clásica, y con Guido Bambini vamos a conversar sobre todo lo que tiene que ver con aumentos de junio que se nos vienen y bueno, es una triste normalidad. Y por supuesto, ¿qué está pasando con los dólares? Gran pregunta respecto y gran desafío sobre el gobierno y la política económica de Javier Milei. Ya volvemos con eso. Escredinauta.
meses, acumulando 3.500 millones de dólares negativos desde enero de 2024. La azul es la sumatoria. Claro, es acumulado. Es acumulado. Esto surge del balance cambiario del Banco Central. Son datos, llegan hasta abril los datos, y vamos a ir viendo algunas perlitas de este balance cambiario que salió el día de hoy a la tarde. Seguimos con la siguiente placa. Vamos a ver varias cuestiones. Esto es muy relevante. La fuga, formación de activos externos en el mes de abril. Es decir, ¿cuántos dólares compró la gente en el mercado de cambios? Los residentes o no residentes. Bueno, 2.000 millones de dólares. Pero lo sacaron del sistema. Es sacarlos del sistema. Sí. O sea, se computa así, formación de activos externos en el mercado de cambios oficial. Fueron solamente en el mes de abril. Fíjate que no venía sucediendo con la salvo unificación. En enero del 24 negativo. Con la unificación cambiaria en el mercado oficial tenés 2.000 millones. Son 1 millón de personas las que compraron dólares en el mes de abril en la unificación cambiaria. Bien. Seguimos con más datos. Esto fue lo que utilizó el Banco Central en los 10 días que hubo previos a la unificación cambiaria, 700 millones de dólares para que no se vaya a la brecha. Antes de esta flexibilización del cepo y unificación cambiaria, recuerden que seguimos teniendo, pero ahora están más cerca los valores del MEP y del CCL, los paralelos, con el oficial. Bueno, nos enteramos que en abril el Banco Central intervino con 700 millones de dólares para bajar el precio del MEP y del CCL solamente en 10 días, porque a partir del 12 de abril, que se unifica los dos mercados de cambio, deja de intervenir con tanta fuerza. Así que es un número importante. Fíjense cómo se había reducido en el mes de marzo, pero es la segunda, vuelve a crecer notablemente. Estas son reservas que perdió durante el mes de abril. ¿De qué distintas maneras se pierden dólares de la Reserva del Banco Central? Exactamente. ¿Y qué más? Seguimos con turismo. Yo te decía, cuenta corriente, una cuestión muy importante es el turismo. Fíjate en términos acumulados. En el 2025, primer cuatrimestre de 2025, 3.600 millones de dólares Interesante en materias todo lo que implica ingresos, egresos y saldo de viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta y transporte de pasajeros. Exactamente. Fíjate, en verde tenés lo positivo, 262 millones contra 1.100 millones. El receptivo, digamos. Claro, el receptivo te deja en Argentina 262 millones en abril únicamente. Ahora, el receptivo, el emisivo, el turismo emisivo, solamente en abril, estamos hablando, no llego a ver bien el número, pero 862 millones de dólares. El primer cuatrimestre de 2025 fue récord en materia de turismo emisivo. ¿Por qué? Por el dólar barato. Claro. El dólar barato hace que vos, digamos, los que tienen capacidad de viajar al exterior, lo hagan. El 15% de la población, 6 millones de personas viajaron al exterior en el primer cuatrimestre de 2025. Algunos decían es la estacionalidad, esto se corta en abril. Abril, el saldo negativo fue peor que marzo. Claro. O sea, esto es un punto muy importante que le preocupa al gobierno, de tener permanentemente una dinámica de salida de dólares. Pero si el gobierno apuesta al dólar bajo, esto se va a profundizar. Esto se va a profundizar. Es algo muy parecido a lo que sucedió en los 90. Vos veías la cuenta corriente en los 90 y se sustentó gracias, primero, a privatizaciones y luego a toma de deuda. Digo, no es casual el bonte que explicaba ayer Lecher. El bono. Claro, la nueva emisión que hizo el Tesoro o del repo que se está hablando por 2.000 millones de dólares. Ahora parece que el Fondo Monetario Internacional patea para adelante la revisión de mitad de año. Así que veremos, se están buscando estas alternativas de endeudamiento para llegar a esta meta con el Fondo Monetario Internacional. Hay quien recomienda, para ver la salud o por lo menos la robustez de un plan económico, ver en la historia qué pasó con ese plan económico cada vez que ocurría esto. Es decir, que los vuelos que salen de la Argentina hacia el exterior están repletos. Y que antes quizá era turismo local, pero está la posibilidad efectivamente de que ocurra esto, ¿no? Bueno. Y seguimos, tenemos una más. Porque si vos me decís, bueno, pero si yo puedo sustentar esta salida de dólares con inversión extranjera directa. Es decir, empresas que venden afuera, poner dólares acá para invertir. Claro, capaz que la ecuación me da, ¿viste? Claro. Y yo puedo bancar un dólar barato. Que lo que se te va. Bueno, pero no está sucediendo eso. No hay inversión. No, sino todo lo contrario. La remisión de utilidades es récord. Fíjate, los primeros 4 meses
del 2025 está en 1.600 millones de dólares, saliendo la inversión extranjera directa de Argentina. Pero ahora cuando empiece a estar activo el RIGI, ¿esto va a cambiar? El RIGI ya está. Supuestamente, digo, hay 3 proyectos aprobados que deberían ir paulatinamente con el correr de los meses, ir inyectando las inversiones, digo, porque las inversiones de miles de millones de dólares no se hacen de un solo saque. No estaría ocurriendo. No está ocurriendo. A los números me remito. La realidad es que en los primeros 4 meses del año vemos un rojo. Bueno, distintas alternativas, digo, distintas cuestiones que muestran la dificultad que está teniendo hoy el plan económico con este dólar barato. Sueño, sí, de nombre y colegio. Yo no. Quisiera que expliques el 874 de noviembre del 24. Hay una. Eso es acumulado. Gráfica. Claro, pero es acumulado. Claro. Fíjate que no termino de entender eso. Los pequeños saldos positivos de cada mes van aumentando y terminan en ese 874 en el mes de noviembre del 2024 y a partir de ahí tenés una caída impresionante de remisión de utilidades. Menos 1610 es acumulado. Es acumulado. También. ¿Desde cuándo? Desde la era Milei. Ah, perfecto. Diciembre de 2023 arrancamos, está muy bien la apreciación. En la era Milei tenemos 1.600 millones de inversión negativa, de dólares de fierros que se van, empresas que se van. Todo lo contrario a lo que apuesta este gobierno. Y yo me pregunto, la fórmula de Producto Bruto Interno, también para hacer un poco de docencia en términos económicos, está compuesta por el consumo, que estamos viendo que no tracciona, por el gasto público, que este gobierno, la verdad que está yendo todo lo contrario, para abajo, está reduciendo el gasto público. Estamos diciendo de que quiere un superávit primario más grande que el del Fondo Monetario Internacional. Por parte de la inversión, que estamos viendo que no está funcionando, y por parte de la resta entre las exportaciones y las importaciones. Yo me pregunto, ¿cómo vamos a crecer? ¿Sabes que es una gran sección, Guido Bambini? Y yo me pregunto, ¿saben qué me pregunto yo? ¿En qué momento va a haber una entrevista a algún funcionario del Ministerio de Economía o al propio presidente en que le muestren estas placas? Y a ver cómo explican efectivamente esto. Si el gobierno se la pasa diciendo exactamente lo contrario, que están llegando las inversiones, que el RIGI es efectivamente un éxito. No es tan difícil, ¿no? Es tomar este trabajo del CEPA y confrontar. Bueno, quizás es interesante la reflexión que pueda hacer un funcionario de economía. Sí, tal vez dirá, o argumenta. hay que esperar. Digo, bueno, puede ser. Bueno, pero este es elocuente. Banco Central, entran a la página, balance cambiario, sale el último viernes de cada mes con 2 meses de delay, porque hoy estamos en mayo y sale el dato de abril, casi 2 meses, todo abril, todo mayo, pero es elocuente, el dato es elocuente, la inversión no está traccionando el modelo. Vamos a quedarnos en lo económico con el gran protagonista, es el ministro de Economía, Luis Caputo, que no sé si perciben, quizá es solo mi idea, pero va acompañando, se va soltando el ministro de Economía y cada vez está como más frontalizado, es decir, se anima a decir cosas que quizá en otro momento no, probablemente siguiéndolo al presidente o por instrucción del equipo de comunicación del presidente. En este caso, reflexionando, en Tucumán, si no me equivoco, reflexionando sobre los aumentos de precios y las empresas que aumentan precios. Bueno, tiene una recomendación, Luis Caputo, escuchen. Salimos del cepo y ¿qué pasó? Por primera vez el precio del tipo de cambio ajustó de arriba hacia abajo. Y hoy estamos viendo, todos estamos presenciando bajas de precios, no de 1 o 2%, de 25%, 40%, 50%. Hay muchas, hasta comercios ahora que están haciendo publicidad de lo que bajan sus precios. En las últimas 2 semanas cayeron 25% celulares, televisores, casi 50% aire acondicionados, heladeras, 25% bajó el aluminio también. Efectivamente, los precios estaban adelantados. ¿Por qué? Porque los comerciantes dijeron, van a salir del cepo y eso, y reaccionaban como reaccionan comúnmente, como dice el profe Furiase, con el chip de ajusto por las dudas. Y en realidad es no terminar de entender la lógica que hay atrás. Por eso el presidente dice,
no va a pasar esto y les va a aplicar el principio de imputación de Mengel. O sea, si no bajan los precios, ya sabemos todos dónde se van a meter los productos, ¿no? El remate está picante. ¿Está bien los datos que da el ministro de Economía, Guido? No le habrían avisado el consumo, que han bajado notablemente los precios. Porque si hubieran bajado como plantea el ministro, bueno, efectivamente el consumo masivo estaría rebotando, y la verdad que lo mostramos permanentemente y está en una L. Digamos, vos ves el gráfico y es una caída estrepitosa en los primeros meses del 2024 y un estancamiento. Y también, digo, no hay salarios que acompañen, que traccionen ese consumo. Corregime, pero es al revés. Es decir, están pisados los salarios para que eventualmente no puedan convalidar otro tipo de precio. Es decir, parte de la baja de la inflación se debe a que los salarios pierden frente a la inflación. Sí, lo repetimos, mes a mes. Lo repetimos todos los días. Sí, hoy las anclas antiinflacionarias de este modelo de dólar barato son el ancla cambiaria, sí, que lo contamos recién, de las problemáticas que significa el dólar barato extendido en mucho tiempo, y el ancla salarial, que el jefe de gabinete lo dice a viva voz. Es lo que decía Mariano antes, ¿no? ¿Cuál es la audacia de un modelo que baja la inflación si el chiste es bajar los salarios, digamos, ¿no? No se termina de comprender. Bueno, gracias, Guido. La justicia procesó, entiendo, Irina, y es un límite a la represión, al policía que gaseó a esa niña que estaba tratando de ser cubierta por su mamá en una de las movilizaciones del año pasado, si no me equivoco. En una de las movilizaciones de los jubilados y las jubiladas. Efectivamente, Fabricia, ¿se acuerdan? Esta niña de 10 años que fue gaseada. Cristian Rivaldi se llama el policía que fue procesado por decisión del juez Sebastián Ramos. Como vos decís, es un límite al abuso que están haciendo las fuerzas de seguridad. Uno quisiera creer que esto será determinante para la conducta de otros agentes de seguridad, pero bueno, no lo sabemos. Recuerdan la escena, ¿no? Movilización de jubilados, represión, como la de cada miércoles. Ahí estamos viendo a la niña y aparece un policía que efectivamente descarga el gas sobre la madre y sobre la hija. En algún momento, ¿se acuerdan que se había dicho que no, que era alguien de naranja infiltrado? No, que lo había no, dicho? lo dijo Bullrich. Bueno. Yo creo que tenemos algunas de las cosas que dijo Bullrich, que entre otras era negar que el policía no había gaseado a la niña. Tenemos la... Dale, a ver, la compartimos. Me enteré del video por La Nación Más. Lo vi en su programa. ¿Sabe quién mandó el video? Bueno, ahora... Alejandro Roger, su jefe de policía. Gasearon a una nena. Nadie gaseó a una nena. Sí. ¿Quiere que le mande la imagen? La acabo de poner la imagen. Ya la vi. Entonces gasearon a la nena. No es gasear a una nena. La policía está avanzando. La señora está en el piso. La policía está avanzando, y lo que hace es poner atrás a la nena. Y está tirando gases contra aquellos que habían tirado. Hay un oficial que le apunta a la nena y a la mamá. Señor, no, nadie le apunta a una nena ni a la mamá. Eso es querer poner a la policía en un lugar en el que no está. La policía está todo el día en tensión frente a los intentos permanentes de violencia que sufre. Hay un momento que Eduardo Feynman se agarra la cabeza y dice, no se dejan ayudar, evidentemente. No. Bueno. Déjennos ayudar. Bueno, es una constante esta, ¿no? De policías procesados en el ejercicio del ministerio de Patricia Bullrich. Detenidos, procesados, condenados. Se toman su tiempo igual. Pero está bien, pero en algún momento los policías tendrían a decir, che, esta ministra normalmente, cuando nosotros hacemos lo que ella nos dice, terminamos sopres. No nos estaría ayudando. Además, Patricia Bullrich no dijo esto una vez, lo dijo varias veces. La frase, el policía no gasea a la niña, envalentonada, enojada, le dijo un montón de veces. Bueno, el fallo que saca Sebastián Ramos es muy claro y además dice que no hay lugar a duda de que este policía le echó el gas a la niña y no podía no saber que era una niña. Que esto es así a todas luces. Bueno, tenemos algún parrafito para compartir. La sentencia tiene cerca de 20 páginas.
uno puede imaginar que va a ser apelada, A pero... ver, se tiene por acreditado que el causante deliberadamente arrojó gas contra 2 mujeres, una de ellas menor de edad, que se encontraban en el suelo y sin agredir a la autoridad, apartándose de ese modo de la normativa vigente y aplicable al caso. Tanto la madre como su hija se encontraban en posición de desventaja cuando al agresor que estaba parado, en cuanto a la agresión que estaba parado, y apuntó directamente a su rostro sin motivo que justificara esa acción. Fin, diría. Sí, creo que está, Adorni, ¿no? creo que está clarísimo. Y esta cuestión que dice, sin agredir a la autoridad, parece una pavada, pero es necesario decirlo. Las movilizaciones, las de los jubilados, las de los universitarios, las de los hinchas, todas, son pacíficas. No hay nadie que agreda a las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad son las que van a generar violencia. Por eso, bueno, me parece que algo que hay que subrayar es esto, ¿no? Que esto me estoy pensando, es un elijo creer. Debería estar en nuestro segmento elijo creer. Bueno. Porque es una buena noticia en términos del límite que se le pone a la represión en esos ilegal. términos es una buena noticia. Yo creo que las pruebas para decir esto estaban hace un montón de tiempo Está y bien. que en el mientras tanto hubo mucha más represión. Hubiera venido bien varios miércoles de represión atrás. Y claro, Bueno, igual, Grillo, no Grillo sé, está donde está, ¿no? Vamos a ver si causa alguna clase Claro. de efecto. La verdad que... Pero que esté procesado quiere decir, todavía no se sabe qué condena tendrá. No. O qué sentencia. No, los delitos son lesiones leves y abuso de autoridad, no va a ser algo muy relevante, no va a ir preso por esto, Bien. si esa es la pregunta. Es decir, lo que dice Pero el juez es, hay elementos suficientes como con está esto que acabo de comprometido ver, legalmente. para procesarlo. Sí, está responsabilizado. Nadie quiere tener una causa judicial en sus espaldas, obviamente. Es previsible que esto se apele, también hay que ver qué dice después la Cámara. Yo creo que esto es indiscutible, además está filmado. Lo que sucede es que hay tantas cosas filmadas, Claro. ¿no? Sobre todo las que todavía no se ha definido nada. Estuvo en este programa Beatriz Blanco, la jubilada, golpeada, con un bastonazo, tirada al piso por un policía. Las imágenes están, las vimos todos, las volvimos a ver el otro día, y ese policía todavía no está identificado. Le tienen que operar, nos contó que le tienen que operar un ojo por Pero el le efecto del vimos gas. el ojo como lo tenía por los gases que recibió. Además volvió a contar, además del bastonazo que le dieron, el policía le echó gas lacrimógeno cuando ella ya estaba tirada en el piso. Con esa hazaña se trata a los Y manifestantes. dejó secuelas muy graves, nos contaba. Y también. claro, bueno, y nosotros el daño al ojo se lo vimos porque realmente lo tenía inflamado. Bueno, sabemos Pablo Grillo que sigue en terapia intensiva, que tuvo que ser operado otra vez. En el caso de Pablo Grillo se está esperando que haya una conclusión del cuerpo médico forense. ¿Qué es lo que se espera que diga? Que corrió peligro su vida. Creo que Está más o menos claro, ¿no? está más o menos claro. Pero bueno, por eso digo, es una buena noticia. En cierto modo, hubiera sido, a mi ver, mejor que se hubiera conocido antes por todo lo que pasó después. Claro. Gracias, Irina. Nos vamos a ir a una tanda y al regresar, el pequeño Milei ilustrado con Mariano Hamilton. Ya venimos. Es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque
Muy bien, seguimos en QR, estamos con Mariano, van armando la barrera con nosotros, ¿no? Como el arquero. Nos sacamos, van armando la barrera, ¿no? Ahí viene el tiro libre. Muy bien. Yo voy al cocodrilo, voy al cocodrilo abajo. Y saltamos. Saltá, ¿eh? Saltá. Bueno. Sí, acá tengo la marca. Bueno, vamos con el pequeño Milei ilustrado de la jornada de hoy, de viernes. Nuevo Diccionario Libertador Argentino. Quiero decirle a la audiencia que no es que nosotros nos reímos de esto. Lo que estamos haciendo es tomar con un poco de humor algo que para nosotros es muy importante, que es la batalla cultural. Sí, señor. O sea, nosotros tratamos de darle una vueltita de rosca al asunto, pero no es que estamos de joda cuando el país está cayendo a cacho, no, estamos en otra película y en otro registro, pero no nos reímos. Vamos al pequeño Milei ilustrado, que es editorial Homo Está con un poco de culpa, ¿no? No es culpa, no es culpa. Lo que digo también es que la batalla cultural se hace en muchos aspectos, de muchas maneras, no solamente... Pero también no tenemos que ponernos... Claro. No tenemos que ponernos a golpear una mesa, también podemos hacer humor. Bien. Así que preguntale a Tato Bore cuánto tiempo dio la batalla cultural haciendo humor. Bueno, nuevo Diccionario Libertador Argentino. Y vamos, libertad. Bien. ¿Qué quiere decir libertad? ¿Qué les parece? ¿No lo hablan todavía? Derecho básico. Derecho básico. Y lo abrieron ya rápido. Claro, lo abrieron. Actuar por tu voluntad propia, digamos, que nadie te diga nada. ¿Y vos que conducís nada? No, sí, dale, yo estoy para leer. también. Bueno, lo abrimos, dale. Pero, vamos a meterle. no decís nada. Ya está todo dicho. Vamos a ver ese diccionario. Dos definiciones. Dos de tres. Arranco yo. Libertad, del latín libertas. Libertatis. Libertad, muy bueno. Femenino, facultad que tiene el hombre de obrar, o la mujer, de obrar de una manera o de otra, y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. Estado de quien no es esclavo, estado de quien no está preso, todo lo que se oponga a las leyes y a las buenas costumbres. Prerrogativa, privilegio y licencia para insultar, maltratar, agraviar, perseguir y hasta cagar a trompadas a los que osen cuestionar justamente a la libertad proclamada por el excelentísimo campeón de la democracia y futuro premio Nobel de Economía, Javier Milei. Derecho de manifestar, defender y propagar las opiniones propias siempre y cuando terminen con la frase «Viva la libertad, carajo». Acá hay muy buena literatura. Sí. Se va mezclando, ¿no? Se va intercalando. Se va un poco. haciendo más como... Bueno, lo hago yo. Pero muy buena literatura. Para mí deberías escribir algún libro alguna vez. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a la segunda. Socialismo. ¿Qué es el socialismo para ustedes, muchachos? Y muchachas. Un sistema... Una ideología. Un sistema socioeconómico. Claro, más amplio que una ideología. Bueno, Palman y la CUR andan mejor. ¿Qué pasa? ¿No estudiamos? Vamos a invitarlos. No, ahora vamos, traten de... Me parece que le soplaron a ellos. Tiren de la soga. Tiren de la soga. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la definición? Dale, pero el chiste que lo hagan ellos. Pero una ideología, un sistema... Sí, bueno, que se basa en la propiedad de los medios de producción. Abrilo, dale, abrilo. La propiedad social. Lee Hamilton. Socialismo, política, nefasto sistema de organización social y económico basado en el robo sistemático a las clases pudientes para luego compartir las riquezas obtenidas con las clases menos pudientes, o sea, con los pobres. Teoría filosófica y política desarrollada por el delincuente filósofo alemán Karl Marx, que lleva al extremo la lucha de clases y la búsqueda de una sociedad sin divisiones mediadas por el capital. Los hombres de bien combaten estas ideas y a quienes las pregonan, es decir, a los zurdos de mierda. Marx divulgó sus perversiones en 3 libros que fueron llamados El Capital, escritos entre 1867 y 1894. Es decir, dedicó 27 años de su vida para producir excrementos. Te puedo decir, está muy bien. Está muy bien, está Te muy estás bien entusiasmando, boludo. Sí, cada vez es más larga. Cada vez es más larga la definición. Empezá a registrar los derechos de autor, te lo digo en serio. Muy bien. Bueno, está muy bien. Ahora, hermano, si no te lucís ahora, no te lucís más. Inflación. O sea, te estás jugando tu laburo acá. La suba generalizada de los precios de una economía. Bien. Listo. Sí, cortita y al pie. Pero se debe combatir, no se debe combatir. ¿Cuál es, perdón, la palabra? Sí, claro. Inflación, muy bien. Sí, claro, yo no comulgo con la definición del presidente. Digo, yo diría que tiene más de un fenómeno, no es en todo momento y lugar un fenómeno monetario, exclusivamente la inflación. ¿Aumento de precio? ¿Qué más vas a decir? Claro, aumento generalizado de los precios de la aumento de los precios, que nos empobrece a todos y todas. Claro. La pasamos mal. Bueno, vamos a ver qué es la inflación. Horrible. Esta Estamos la cada lees vez vos, peor. Caruso. Sí, quedó trabado en... ¿Y alguna vez tirado un chiste? Dale, loco. Quedó tirado en Ahí está, socialismo. muy bien. Es táctil. Es Se copó. Corrector Mirá, digital. siempre te tocan del latino vos. Del latín inflationis. BF. ¿Qué es BF? Femenino. No me sale la B, se me Verbo.
No, inflar, claro, inflar, verbo femenino, claro, inflar. Acción y efecto de inflar. Claro. Economía, elevación notable del nivel de precios con efectos desfavorables para la economía, hasta acá vamos. Sistema ideado por el peronismo y perfeccionado por el kirchnerismo para dañar premeditadamente a la sociedad, con el objetivo de hacer daño porque sí y generar las condiciones para robar sin que nadie se dé cuenta. Para mí esta tilde no va. Flagelo social que debe ser erradicado sin medir las consecuencias. El precio a pagar para terminar con la inflación son daños colaterales que no salpican a los que más tienen y destruyen a los más pobres. O sea, pone las cosas en su lugar. Los ricos nacen ricos y se hacen más ricos. Los pobres nacen pobres y se hacen más pobres. Eso sí, sin inflación. Muy bueno. Te van a contratar, ¿eh? Sí. Vos decís que Te sí. van a Se lo contratar. van a tomar en serio. Van a creer que es en Sí. serio, boludo. Por Claro. eso te digo, patentalo. Te digo una cosa, que podrían empezar a usar mis definiciones, porque la verdad son bastante acordes a Por la, eso te la digo. barbaridad. Eso te estamos No tendría diciendo. ningún Van a problema en decirlo. Hay gente que de sus editoriales ha hecho libros. O sea, Sí. esto perfectamente va. Claro. Yo de esta estupidez no puedo hacer un libro, digamos la verdad. Te sorprenderías. Bueno, ¿qué más? Estado. Esta es grande, ¿eh? Estado. Delincuente. Estado. Vos El decís, principal delincuente. sí. Usurpador, ¿qué más? Sí. Eso ya vio la definición del pequeño Tenés Milei. razón. Claro. Adelante. ¿Vos qué decís, Irina? Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Para qué sirve el Estado? ¿Para qué está el Estado? Para el bienestar. ¿Para qué va a ser? Para el el Estado de bienestar. Muy bien. Ahí está. Vamos a ver de qué se trata. Bueno. Esta la leo yo. Dale. Del latín status. Masculino. Situación que se encuentra alguien o algo. Y en especial cada uno de sus sucesivos modos de ser o Está bien. Está bien. conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano creados para oprimir y saquear a la sociedad. Bueno. Repugnante sistema Ahí político organizado para compensar las diferencias e injusticias de la economía de mercado con redistribución de renta y prestaciones sociales otorgadas a los menos favorecidos. El mix, me gusta la mixtura, ¿no? Porque va de oración en oración, no sabes cuál es la... Que Muy aloja bien. un topo. Bueno, exactamente. Por ¿No? suerte tendríamos Que aloja puesto. el topo. Suerte que hay un topo que lo está haciendo Claro. mierda. Sí, señor. Tendríamos Muy que bien. cerrar con Bueno, eso. nos quedan dos, vamos. Impuestos. Le metemos pata. Esta también, Bueno. líquidos para vos, vieja. Impuestos. La Dos forma que minutos, tiene de Mariana, que financiarse meter, un Estado. ¿Eh? 2 en 3 minutos. 2 en 3 minutos. No, Dale, La pues. forma que tiene de financiarse un Estado. Irina, rapidísimo. Dale, tenemos 2 en 3 minutos. Voy a decir una muy libertaria. La forma que tienen de joderte la vida. Vamos al No está impuesto. mal. Si sos Esa pobre. otra. Pisteaste Y también. me está Hay que tocar. condicionando este hombre. Ahí está. Viste que golpeás y arranca. Impuestos, del latín impositus. Masculino, tributo injusto que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago. Gravamen regresivo proporcional a la capacidad económica. Regresivo, bien. La renta y el patrimonio de aquellos ciudadanos que hacen crecer al país y que beneficia a otros que no se esfuerzan. Sistema montado por el Estado terrorista para financiar el gasto público mediante la extorsión y amenazas. Va como creciendo, ¿no? Sí. Se va poniendo como más Va heavy, aumentando más de tono. oscuro. ¿No? Como que el último ya medio que no es tan joda. No, el no, asunto. decime qué es Bueno, lo que tienen que pagar los ricos y los poderosos. Bueno, pero acá no es Principalmente. así. ¿viste? Es un gravamen regresivo proporcional a la capacidad económica. No, ya es decir, sé que pensás los que más distinto. tienen pagan menos. Es Los el que pequeño- menos tienen pagan más. Es el pequeño Milei ilustrado. Exactamente, no digamos. estamos pidiendo. Tampoco le pidas a Milei que se saque la peluca, viejo. Bueno. No, ya sé. Bueno, vamos a la última. Zángano. Lo más llamativo es que le está yendo bien al segmento. Sí. Sí, Esta de zángano. Pablo, ¿qué es un zángano? Vamos ¿Qué con es un zángano. zángano? Es un insecto muy, muy molesto, Es un ¿no? bicho, Es un ¿no? insecto. Es un insecto. Sí. Es un insecto que vive de quién? De otros. No tengo idea qué es un zángano. Está bien. Claro. Casi que muerde, ¿Son ¿no? De como tanto. abejas? Es No, parecido. el zángano Sí. es el que vive de la abeja reina. Ah, Sería el Ah, zángano. ok. Bien. ¿No? no Bueno, sé. pero vamos a ver qué dice el pequeño Milei ilustrado. Total, zángano. De la onomatopeya sangl. Masculino y femenino. Persona floja. Esto es de verdad. Sí, Esto de es verdad, todo de espectacular. verdad. Masculino y femenina. Persona floja, desmañada y torpe. bien. Masculino. Macho de la abeja maestra o reina. ¿Viste? Acá te lo dije, Irina. Mm. Coloquialmente, es un hombre vinculado a los movimientos sociales o que trabaja en el Estado. Dícese que es un holgazán y que se sustenta de lo ajeno. También puede ser aplicado como insulto a diputados, senadores, bien. opositores y hasta economistas, vos Guido, que no comulgan o tienen una mirada crítica con el plan económico libertario. Lo apegado a la realidad que está este diccionario
preocupa. A la realidad paralela. Está fino. A la realidad paralela. Si Milei mañana dice que un zángano es esto, Nadie se escandaliza. ¿No te parece Sí. raro? Yo insisto que el mejor uso que se puede dar a este trabajo de Mariano Hamilton es repartirlo en embajadas para la gente que venga hacia la Argentina. Para que entienda. Porque en cualquier conversación tiene que tener esto. Si no, se va a meter en problemas. No, muy además serio, vas a un ¿no? asado, te dicen zángano y vos decís, che, ¿qué me están Pero diciendo? para mí se lo puedes vender al gobierno. ¿Vos Es decís? una buena oportunidad de Pero déjame negocio. que tenga por lo menos 50, 60 palabras Claro. más, porque todavía es medio flojo de papel. Nos estamos despidiendo, nos vamos a despedir de acá porque así somos. Mariano, que la pases muy bien. Me Yo te alegra tengo que verte bien. abrazar. Por Di María te tengo que abrazar. Bien, Te lo vas a sufrir. Nah, Sí, bien. sí. Llegó Vamos Di a disfrutar María, todo, llegó Di muy bien. María. Qué contento Hay que está. felicitarlo a Pablito. Qué contento. No, a mí no, a todo el público. No, canalla. Pablito más que Chau, nada. Vos Irina, sos que el que esté muy bien. representás Buenas eso. noches. Buenas ¿Viste el noches. video? Ese yo soy Rosario Central, vuelvo porque todavía no. ¿No lo Yo viste? soy Rosario Central. Sí, ¿no lo viste? Ahora te lo muestro. Ah, bueno. Nos vamos, chau, pasen bien buen fin de semana.